Ok, primeramente quiero darle gracias a Dios por todo, por el privilegio de estar aquí, por el aliento de vida que nos ha dado, por esta semana que terminamos y por esta que comenzamos, que la cobertura, la protección, el favor de Dios ha estado ahí con nosotros. Le doy gracias a Dios porque estamos sanos físicamente y espiritualmente. Le pedimos a Dios que cada día Él quite toda aquella impureza de nuestra vida y cada vez seamos más aceptos a Él, seamos más agradables a Él. Y dice, sed santo porque yo soy santo. Y ese es el propósito de Dios con su palabra de Dios y lo que el Señor anhela y quiere, que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y más importante que holocaustos, que todo eso, obediencia quiere o dice, obediencia, porque la obediencia trae bendición, el favor de Dios, la gracia, la misericordia, el oportuno socorro, eso es lo que trae bendición a la vida del ser humano, y nos da dirección y nos enseña a caminar conforme a su palabra. Y el Señor que no quiere que nosotros fracasemos y vivamos en oscuridad, en esterilidad, que vivamos en escasez. No quiere eso el Señor. Nosotros quiere que tengamos una vida en abundancia en Cristo Jesús. Y la mejor abundancia en Cristo Jesús es cuando nosotros somos obedientes. Porque las bendiciones de Dios no traen tristeza ni añaden dolor. Pero dice la palabra de Dios que necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y si alguno de nosotros o del que me está escuchando está pensando o está diciendo en su corazón, me voy a apartar de la palabra de Dios, me voy a apartar de sus caminos, esta palabra es para usted. Si está pensando en dejar la dirección de Dios y seguir el corazón, este mensaje también es para usted. Hay muchas personas que han dejado el camino de Dios, han dejado la dirección de Dios, pero ahí está la palabra todos los días y ser misericordioso por aquellos que han dejado. Para que por medio de la palabra ellos vuelvan a los caminos de Dios, porque cuando nosotros los apartamos del camino de Dios, nuestro fin no es bueno. El lugar donde nos espera no es bueno. Pero esta es una decisión que nosotros tomamos en dejar el camino de Dios. No es algo que es un accidente. Dice, no, lo hice por accidente. No, como cuando uno hace cosas que accidentalmente hace o de repente dicen, no, cuando nosotros decidimos dejar a Dios, dejar los caminos, es una decisión que tomamos. De dejar el camino de Dios y decir, no voy a seguir el camino del mundo, voy a ir tras las cosas pasajeras porque a aquella persona le está yendo bien. Y yo estando en las cosas de Dios, no me está yendo bien. Muchas veces decimos así, miramos la bendición del otro que está afuera, pero no miramos cuán grande es la bendición de Dios. El lugar que nosotros estamos trae una vida eterna, pero más aquel que no está en Cristo Jesús y está siendo bendecido, pero esa es la bendición del mundo. Pero cuando nosotros nos afanamos a las bendiciones del mundo, a las añadiduras del mundo, ¿qué es lo que pasa? Ahí no hay Cristo. Porque el amor, dice, el principio de todo lo mal es amor al dinero. No queremos una vida inclinarnos a Dios. Y si vamos a Hebreos 3:17, y tomamos esta decisión cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de orar, porque cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de tener una relación con Dios, una comunión con Dios, ¿qué es lo que pasa? Se pierde el temor a Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos pensando decidir dejar a Dios, porque tenemos una vida espiritual seca, que no tenemos. Cuando se seca nuestra alma, nuestro deseo, es porque no estamos orando, no estamos ayunando, no hay ese deseo de buscar a Dios. Y este es un domingo, es un día donde debemos de buscar la gracia de Dios, el favor de Dios, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Todo ser humano está destituido pero hoy es el día donde el Señor nos dice que necesitamos buscar la gracia, el favor de Dios. Si venimos a la iglesia, venimos a la casa, porque esta es la casa de Dios.
que Dios ha separado para que nosotros podamos hablar de su reino, de su grandeza, de su misericordia, de su salvación, de su vida eterna. Por eso todo aquel que se para aquí tiene que saber a qué se para. Y yo no es que sea perfecto, pero voy buscando y le digo, Señor, enséñame a vivificar la palabra de Dios, a personificarla cada día. Voy a tener errores, voy a tener consciente e inconscientemente, muchas veces voy a fallar. Pero yo le digo al Señor, y voy a su presencia y le digo, Señor, perdón porque lo hice mal. Porque yo soy un modelo, estoy predicando, y si no vivo la palabra, en vano es. ¿De qué me sirve hablar, hablar y hablar y no la vivo? Tengo que vivir la palabra de Dios. Jesucristo la vivió y la predicó. Es mejor ejemplo que Él. Por eso es el modelo a seguir. Pero Hebreos 3, del 7 al 15. Y este es un llamado que nos hace el Señor. Lo tenemos, Hebreos 3, del 7 al 15. Vamos a leer y después vamos a ir en oración. Para que no haya tibieza en nuestro corazón y no se enfríe nuestra vida espiritual, dice. Por lo cual, como dice, oiga, ¿quién lo dice? No lo digo Ricardo, lo dice el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy, no mañana, hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice, como en la provocación en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos con los otros, cada día entre tantos se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Y vuelve a decir el 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amantísimo Padre Celestial, a usted sea toda la gloria, la honra, la alabanza. Usted es digno de toda adoración, Padre. Usted es digno de toda alabanza. En este día quiero darle gracias, Señor, por su misericordia, Dios, por su amor, por las oportunidades que nos da, Señor, para que enderezcamos nuestro camino, Señor. Y busquemos la santidad, busquemos lo recto delante de tus ojos, Padre. Y agradarte delante de ti en el nombre de Jesús, Padre. Y yo te pido por aquellas personas que están pensando en dejar el Evangelio de Jesús, en apartarse de ti, Padre, que piensen y que tomen en cuenta la palabra de Dios por la decisión que van a tomar, Dios mío, que si toman la decisión de alejarse de Dios, su fin no es bueno, el camino que van a tomar no es correcto, porque se van a alejar de Dios, Padre. Y yo te pido por esas personas, Señor, que les dé fuerza, fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y sigan perseverando en el camino de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor bendito, por esta palabra que tú has mandado, Señor, que tú traes, Espíritu Santo de Dios, que hablas a tu iglesia, hablas a nuestro corazón, que no endurezcamos nuestro corazón, Padre. Que oigamos la palabra de Dios, Señor, para que se arraigue, Señor, se siembre en nuestro corazón, Padre, y tomar las mejores decisiones, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, y hacer lo correcto en el nombre de Dios, Padre. Y yo te pido sabiduría, inteligencia, Dios mío, que tú seas tú guiando nuestra vida, seas tú guiando la iglesia Monte Sinaí de Austin, seas tú guiando los pastores, Padre, cada líder que está aquí en el nombre de Jesús, Padre.
que busquen tu presencia, Señor, que busquen tu sabiduría, Señor, porque ¿de qué sirve tener conocimiento si no hay sabiduría? Es un conocimiento muerto, es vano, Señor, pero cuando tenemos sabiduría hay poder en Cristo Jesús, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, ¿no? Y como podemos, Hebreos nos enseña y nos exhorta a que, y el Espíritu Santo de Dios que dice, si oyeres atentamente hoy, no mañana, no pasado, hoy, la voz de Dios dice, no endurezcáis el corazón, dice. ¿Y cuáles son los motivos de endurecer el corazón del ser humano? ¿Por qué cerrarle las puertas a la palabra de Dios? Y debemos de analizar eso, porque nosotros le podemos, si Dios solo nos trae bendición, vida eterna, trae lo mejor para el ser humano. Y nosotros, cuando nosotros endurecemos el corazón, trae fracaso, más que todo espiritual y físicamente, nuestro matrimonio, porque somos llamados a ser reyes y sacerdotes, y dejamos de ser sacerdotes cuando dejamos la palabra de Dios. ¿Y qué dirección le estamos dando a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿A dónde los estamos guiando? Sin dirección de Dios, al fracaso. Porque si los ponemos a que sigan las cosas del mundo, lo pasajero, hay muerte y muerte eterna. Y Dios dice, hey, ¿sabe qué? Pongámonos a cuenta nosotros. Hoy es un día de misericordia, de gracia y de favor, pero hay que buscarla. Porque dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos. Todos. Entonces hoy es un día donde le podemos decir, Señor, enséñame al Espíritu Santo a buscar la gracia, el favor de Dios. ¿Cómo la puedo encontrar? ¿Cómo puedo encontrar el favor y la gracia de Dios? Y la Biblia nos enseña, si nosotros pedimos y si tenemos el deseo, porque tenemos que tener hambre y sed de eso, del Espíritu Santo que nos guíe. Y el versículo de hoy es el 15 y vamos a ir al capítulo 15, versículo 9. Y como miramos que el Dios no se agrada del sacrificio del impío. Pero eso lo miramos la semana pasada. Y hoy vamos a ver el camino de los impíos. ¿Y cuál es? ¿Por qué es necesario apartarnos de este camino y practicar tales acciones? Porque Dios dice que abominación, y la palabra abominación primero dice, abominación es a Jehová, dice. El sacrificio de los impíos es abominación, mas la oración de los rectos es su gozo. Cerramos los cielos, cerramos todas las bendiciones cuando no hacemos lo correcto delante de Dios. Y es un llamado a la santidad. Que para entrar nosotros y para venir a ofrendar y para andar delante de Dios, debemos ser santos. Como dice la palabra en Pedro dice 1:16, dice ser santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Hacer lo correcto. Estamos en este camino, pero debemos de buscar la santidad. Y yo le digo al Señor, Señor, enséñame cada día a apartarme de lo que no te agrada. A lo que no es correcto delante de ti. Y voy a explicarles un poquito. Hebreos 3 dice, es un llamado urgente del Espíritu Santo a obedecer inmediatamente, a hablar y evitando la terquedad y la incredulidad, que cuando endurecemos nuestro corazón estamos en contra de Dios y nace la rebelión contra Dios. Decimos, no, yo no quiero que Él me guíe, yo no quiero su dirección, yo quiero la mía. Esa es terquedad. Y vamos a ver que la oportunidad responde a través de Jesucristo, y no postergarla, sino que es hoy. Hoy. Darle la oportunidad a la palabra de Dios, que ella entre a nuestra vida, a nuestro corazón más que todo, porque dice que ella no busca la mente, no busca otra cosa de nuestra parte de nuestro cuerpo, sino que busca el corazón.
porque de ahí salen las malas intenciones, los malos pensamientos, de ahí se produce todo, la iniquidad, aquello que no le agrada a Dios. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Saturarlo con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice. ¿Y quién lo conoce? El Señor más que todo. Nosotros no los conocemos ni aún nosotros mismos. Por eso es necesario que la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios esté sobre nuestro corazón. Llenarlo y saturarlo de su presencia y de su palabra más que todo, para que no hayan resentimientos, falta de perdón hacia al prójimo, porque la palabra de Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y dice, y a tu hermano que está a tu lado, a tu prójimo como a ti mismo. Y si no, amamos al que está al lado, que en vano es. Y el 9 dice, eso habla del 9, el 8 habla de los sacrificios, cómo al Señor le agrada, y el 9 dice, abominación es a Jehová el camino del impío, dice, mas el alma al que sigue la justicia, mas él ama el alma al que sigue la justicia, aquel que persevera, aquel que busca la palabra de Dios, dice. Y vamos a ver cómo nosotros, abominación es algo repugnante, algo desagradable, algo que el Señor repugna, dice, no es algo que fue accidente, no fue que el Señor, cuando nosotros tomamos el camino de la impiedad, es repugnación a Dios, moralmente detestable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque decidió abandonar su palabra. Este está hablando a aquellas personas que un día conocieron a Dios y después se separaron de Dios. Que dijeron, no, ya no quiero más nada con el Evangelio de Dios, no quiero más nada con aquello que tenga o que hable de Jesucristo. De eso es una persona impía. Y más adelante vamos a ver ejemplos de personas impías en la Biblia. Y practicaron y se fueron al mundo. Y practicaron todo aquello que no le agradó a Dios. Dejaron lo bueno por lo malo. Dejaron lo que le agradaba a Dios. Por eso dije, muchas veces estamos en las congregaciones, estamos en el camino de Dios, pero miramos la bendición de aquel que no le sirve a Dios. Y dejamos, muchas veces ese es miramos todo aquello, que aquella gente está prosperando, que aquella gente está bien, y yo estando en Dios me pasa esto, me pasa otro, me pasa lo otro, no hay nevera, no tengo trabajo, ni nada de eso. Y aquel que no le sirve a Dios está mejor que mí, anda mejor carro. Pero porque estamos viendo las añadiduras que Dios le ha dado. Pero Dios quiere que nosotros, porque cuando nosotros hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viendo las bendiciones del otro, que no le sirve a Dios. Es envidia, es codicia, y no estamos conformes con lo que Dios nos dio. Y entonces le digo, ¿de qué me sirve el carro? ¿De qué me sirve aquello? No es que yo no le digo que no sean prósperas, pero que primeramente esté Dios en nuestro corazón. Eso. Dios no quiere que el ser humano, que el cristiano viva en escasez, viva en bendición, pero que no se aparte de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. ¿De qué me sirve tener tanto dinero si a dónde estoy poniendo mi alma? Morirá. Sí, y perder la alma. La repugnancia, dice, es un motivo que describe a alguien que causa fuerte aversión, asco, rechazo, repugnancia. Oiga lo que provoca el camino del impío. Provoca rechazo, repugnancia y asco para Dios. Porque un día lo conoció y otro día se apartó. Eso es lo que provoca. Pero como le digo, si oyeras atentamente la voz de Dios, ¿qué es lo que llama a Dios en este día? A la reconciliación. Muchas personas, como les vuelvo a decir, se apartaron. Pero dice que si Él tiene misericordia de él
nosotros ¿por qué no vamos a tener misericordia de esa persona? Hablarlos y darle fuerza. Hey, ¿sabes qué? Ven, regresa, porque el camino que tomaste, la decisión que tomaste no es correcta. Porque vas a fracasar. ¿Y dónde vamos a caer? Dice. El propósito del versículo es que no seamos abominación para Dios cuando decidamos caminar por el camino de la impiedad. Porque esa abominación a cualquier acción, a cualquier actitud que aborrece profundamente y detesta y ofensivo a los ojos de Dios. Es repugnancia profunda ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dios no quiere esto. ¿Y nosotros qué provocamos cuando dejamos a Dios? Pero Dios nos habla. Y dice Proverbios 4:14, dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. El Señor nos habla y nos dice, hey, ¿sabes qué? Salte, aléjate, apártate. Como servidores de Dios, como que estamos aquí ahorita sirviéndole a Dios, buscando la gracia, el favor. Porque esto es buscar la gracia y el favor de Dios, crecer espiritualmente y hacer lo correcto delante de Dios. Apartarse de lo que no le agrada a Dios. Dice, no andes por las veredas ni vayas por el camino, que vayas por el camino de los malos, porque eso no le agrada a Dios. Vamos a ir y vamos a ver un ejemplo en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Qué es un camino de impiedad? 27, 26. No, el 26. Está en el 28, perdón. Reinado de acá, sí, 28. ¿Lo tenemos? Este versículo lo miramos el miércoles. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a la abominación de las naciones que Jehová había arrojado, que había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Ok. Miramos primeramente que no hizo, a no hacer lo correcto delante de Dios, eso es impiedad. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos guiados por su palabra. Y él se fue guiado por su corazón, por su conocimiento. ¿Y qué es lo que pasó? Incitó al pueblo a una adoración, ¿a qué? A los Baales. Cuando nosotros, Dios nos pone como reyes y sacerdotes, el propósito es adorar al único Dios verdadero, al que da vida. Ese es el propósito de todo presidente que pone Dios. Hoy son presidentes, antes eran reyes, pero ahora el propósito de Dios cuando pone un presidente es que toda la nación se vuelva a Cristo, que sean instruidos, pero la maldad del hombre ha crecido y ha apartado a Dios de su corazón. ¿Y hay alguna nación aquí que incite al pueblo a orar toda la mañana, a buscar de Dios? No hay ninguna. Porque su corazón está corrompido, está lleno de maldad. No hay Dios en el corazón de las personas.
mucho menos para guiar a este pueblo, guiar a los pueblos a la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no practiquemos lo que estos hombres fueron, porque fueron fracaso para Dios. Y eso es lo que no quiere, que nosotros no fracasemos delante de Dios. Que nos apartemos del camino del impío con una vida marcada de desobediencia, impiedad e injusticia, y no haya reverencia al Dios vivo. Eso es lo que el Señor nos enseña, que nosotros, el versículo, que nosotros meditemos, pensemos sobre qué camino andamos. Que miremos bien y pongamos en conciencia, Señor, ¿por qué camino ando? ¿Te agrada el camino que estoy caminando? ¿Estoy en desobediencia? Porque no hay mejor cosa, todo aquello que le agrada a Dios. Ser obediente a la palabra, ser obediente a todo aquello que el Espíritu Santo nos enseña. Porque dice que Él nos va a enseñar y nos llevará a toda verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace el Consolador. Identificar cuál camino andamos, si andamos en un camino de pecaminosidad o inicuo, sino para que Dios convierta ese corazón malo a un corazón que sea conforme al de David. Eso es lo que es. Que la palabra de Dios no sea parte de nosotros. Porque nosotros es una decisión. Cuando empezamos a dejar de orar, cuando dejamos empezar a dejar de ayunar, ¿qué es lo que pasa? No hay una relación y no hay una comunión. Y empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece, ya no lo que al Espíritu dice. Y empezamos como el rey que empezó a hacer sus propios dioses. Y aquí en la adoración a los Baales. Y los Baales, que es en este tiempo todo aquel que le quita el primer lugar a Dios. Eso es. Darle un lugar que no le corresponde a Dios. Y en 2 de Crónicas 24:6, vamos a ir ahí mismo. De 6 al 7. Segunda de Crónicas 24:6 dice. 24:6. Estos son caminos y ejemplos de aquellas personas que conocieron a Dios y se apartaron. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y dijo: ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá, de Jerusalén, la ofrenda de Moisés, siervo de Jehová? Impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio, dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en ídolos las cosas consagradas de las casas de Dios. ¿Cómo le dice? Porque la impía, este es un camino de impiedad, este es lo que llevaba. Por eso el Señor dice, porque la impía de lo que es lo que hace cuando una persona introduce algo que no es delante de Dios, que no es al orden de Dios, destruye la casa de Dios, destruye la dirección de Dios. Por eso Dios tiene un orden. Y nosotros debemos de seguir el orden de Dios, porque en el orden de Dios hay bendición. En nuestras vidas espiritual hay un orden. Y ese es el Dios que se agrada de nuestra vida. Porque incitaba ¿a qué? A hacer cultos a Baales. Eso es lo que hacía. Y destruía ¿qué? La casa de Dios. Destruimos la casa de Dios con nuestras acciones cuando no hacemos lo correcto delante de Dios. Toda aquella acción que quiera destruir la casa de Dios, insiste en apartarse de Dios, los caminos de Dios, es una persona impía. Todo aquello que piensa, porque espiritualmente lo aleja de Dios, lo aleja del temor de Dios. Y
Y eso nosotros que no perdamos el temor a Dios, porque cuando llega ese momento, nosotros perdemos el temor a Dios y ya no hay dirección. Y en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No perder el temor a Dios, tener una relación con Dios. Y las consecuencias del fin del impío es la destrucción, la iniquidad, la separación eterna de Dios y el juicio final, que ¿dónde va a caer? En Apocalipsis dice, todas aquellas personas que se apartaron de Dios, todas aquellas que practicaron lo malo delante de Dios, ¿qué es lo que pasó? Van al fuego eterno y a condenación. Eso no quiere el Señor para nosotros. A que tengamos un final de este tipo, el perecimiento y la vida de la pérdida eterna, porque principalmente, ¿qué es lo que perdemos? La vida eterna. Es el regalo de Dios que nos ha dado a través de Jesucristo. Cuando nosotros practicamos y andamos en el camino de la impiedad, por eso el Señor dice, apártate, aléjate. Toda aquella persona, toda aquella amistad que te aleja de Dios, apártate, háblale de Dios. Y si no se quiere acercar a Dios y rechaza el consejo de Dios, ¿a dónde te lleva? Es necesario escoger nuestras amistades que nos acerquen a Dios. No que nos alejen, sino que nos acerquen. Los pecadores que no se arrepienten enfrentan destrucción total, no una tortura. No una tortura, sino que una destrucción total. Porque la palabra de Dios dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Y aquí es una advertencia que Él nos da. Aquí, hoy. Que nosotros decidimos qué camino tomar. El camino que nos lleva a la vida eterna o el camino que nos lleva a la destrucción. Es una decisión que está aquí. Después de muerto, nosotros no podemos tomar esa decisión. Es aquí en vida. Tú decides dónde quiere que tu alma vaya a pasar la eternidad. En condenación o en vida eterna, en gozo delante de Dios. El destino final incluye ser lanzado al lago de fuego tras el juicio ante el gran trono blanco. Separación de Dios, consecuencias y la comunión de Dios con los salvos. ¿Qué es lo que pasa? Hay una separación. El camino del impío nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos aparta de Dios, nos aparta de sus bendiciones. Cerramos los cielos, cerramos las bendiciones, la gracia y el favor de Dios. Por eso el Señor dice que nosotros debemos hoy, no mañana. Como dice, el Espíritu Santo de Dios me dice, si oyeras atentamente la voz de Dios y no endurecieras el corazón, para que la palabra haga casa. Porque la palabra de Dios no vino de paso. Ella quiere ser morada en nuestros corazones, en nuestra vida. Pero es decisión de uno cómo la queremos tomar. Hoy, mañana no, o después salgo de aquí, de esa puerta, y ya bien, gracias. Pero yo te voy a decir una cosa, que si tú la recibiste hoy y la arraigaste y creíste en el Señor Jesucristo, tú puedes salir de esa puerta y donde tú vayas, tienes tu vida asegurada. Cuando tú inclinas tu corazón al Señor, cuando tú inclinas tu vida, tu corazón, y este recipiente que le dice, Señor, aquí está mi vida, aquí está el recipiente que quiere servirte, porque dice que el Espíritu de Dios será derramado. El Espíritu de Dios ya se derramó. Pero Él solo anda buscando un corazón que lo anhele, un corazón que diga, no, yo quiero que tú mores en mí. Que tenga deseo y hambre del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos segura la vida eterna. Pero eso solo es a través de Jesucristo. Él los lleva y los inclina a seguir sus mandamientos. En Isaías 1:18 vamos a ver. Si alguien me lo lee, Isaías 1:18. El Señor lo único que quiere es que nosotros los pongamos a cuentas. ¿Cómo está nuestro camino? ¿Por qué quiere el camino?
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. El Señor solo quiere que vengamos a los pies. Si no estamos bien delante de Él, ok, Él viene con gracia. Él no va a ver tu pecado, sino que Él quiere que haya una reconciliación. Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Él no quiere eso, no quiere, porque es su creación. Y no crean, Dios le duele cuando el ser humano se aparta y no obedece. Porque menospreciamos al Dios vivo, al Dios que nos creó. Nosotros los creemos suficientes, sinceramente. Pero no, y ese es el día. Ese es el que el día del crujir de dientes, ahí va a ser lo bueno. Pero ya no va a haber oportuno socorro. Díganme. Ricardo, me llama la atención este versículo. Ya lo he leído muchas veces, pero mire que dice que, como usted dice, si tu pecado, no dice, si tu pecado fueran como la grana, te voy a destruir, no. Dice, lo voy a emblanquecer. Así es, amén. La misericordia y el amor de Dios. Pongámonos a cuenta que, o sea, ven, arreglemos lo que, la indiferencia que hay. Sí. Wow. Pero no es por parte de Dios, sino que el del ser humano. Exacto, Dios esté en paz, Así es. estemos en esa paz nosotros. Así es. Y Pablo nos enseña, porque después vamos a ver la reconveniencia, que lo que el Señor quiere es la reconciliación del ser humano con Dios. Que el pecado, a causa del pecado, nos ha separado. Hay una separación, porque cuando nosotros andamos por el camino de impiedad, hay una separación de Dios y el hombre. Pero aún así el Señor habla, dije, ven, gracia, misericordia y todo eso. Juan 14:15 dice, 14:15 dice, si me amas, esto le está hablando a la iglesia, que debemos de guardar, dice, y es la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Oiga bien lo que dice. El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Porque va a haber frutos cuando nosotros amamos la palabra de Dios. Hay un cambio en la vida del ser humano cuando guarda y se cuida para Dios, cuando se separa de Dios. Y cuando sigue del 23 al 24 dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oiga bien, ¿quiénes van a morar? ¿El Padre, el Hijo? Porque ya tienes la morada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que te guió y te enseñó a que buscaras. Encontraste a Jesucristo y en Jesucristo encontraste al Padre. Y morarán, dice. Harán casa, habitación. Y ese es el propósito de Dios, que como servidores de Dios busquemos la presencia y que Dios habite en nuestros corazones. Y esto es, como les digo, que así como un día yo estaba separado de Dios o que quise abandonar a Dios, así hay muchas personas el día de hoy que ya no quieren nada con Dios. Muchas veces dicen, no, que la iglesia murió y todo eso. Porque no llevaste esa herida a la presencia de Dios. Porque no llevaste ese dolor, esa ofensa a Dios para que te sanara. Pero dejaste que sangrara y todo eso y se hizo más grande. El problema es cuando nosotros no atendemos esa herida. Cuando hay dolor o cuando alguien nos hace algo, depositamos la confianza y que no, también, esa es ofensa, porque los duele en el corazón. Alguien que tú amabas te haga algo. Y entonces llevamos esa ofensa a Dios, a que la sane. Llevamos esa herida a Dios, a que la sane. No, la dejamos que desangrara y todo eso. ¿Y qué dejamos? Que el orgullo, la ira, el dolor creciera. ¿Y qué?
Espíritu Santo no se fue. No hay más Espíritu Santo de Dios. No hay Cristo, no hay amor. Porque muchas veces Dios nos enseña a perdonar, a amar. Y no decimos, no, esto me enseña para que yo aprenda a amar y a perdonar cuando nos hacen algo. Eso es lo que yo eso es lo que he aprendido, sinceramente. Que cuando alguien me haga, es aprender a amar, aprender a perdonar. Todo obra para bien. Pero nosotros dejamos que el rencor crezca en nuestro corazón. Que la amargura y la ira crezca más. Y si hace eso, la palabra de Dios está en ti. Jesucristo mora en ti. Salmo 51, 16, si alguien me lo busca y me lo lee. Amén, hermano. Salmo 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ok, miramos, ¿verdad? Un corazón quebrantado es aquel que dice, Señor, yo dependo totalmente de mí. Humillación total a Dios. No quiero holocausto, dice. Solo quiero un corazón que yo diga, hey, ¿sabes qué, Señor? Quiero que tu palabra me guíe, quiero que tu amor sea obediente a la palabra de Dios. Ese es un corazón quebrantado. Y alguien que se humille y se someta a Dios. Eso es un corazón quebrantado, humillado y que reconozca que Dios es el todo para él. Eso es lo que el Señor quiere. Un corazón quebrantado y humillado. Que se deje guiar por Dios. Y humillado, que digas, que reconoce que no hay ego en él. Que no hay altivez en él. Porque cuando nosotros estamos así, Dios lo mira con agrado y como mira, es lo que quiero yo, dice. Y después, bien, ya lo perdí aquí. El 15, y miramos eso, el camino del impío, que Dios llama a que nosotros abandonemos y amemos más lo que Dios anhela delante de Él, y nos llama a la santidad y hacer lo mejor y lo correcto de Dios. Mas el alma al que sigue la justicia, dice, el alma al que sigue la justicia es aquel alma que se deja guiar por la palabra de Dios, que sigue la justicia de Dios, que es obediente a la palabra de Dios. Esa alma la ama. Porque Él sabe que está diciendo, ¿sabe qué, Señor? Lo que es, para un ejemplo, yo tengo mi alma porque dice que el cuerpo va a volver al polvo y polvo se va a volver al polvo. ¿Va? Esto queda. Pero nuestra alma, le diste valor a lo que Dios te dio. Depositaste la palabra en ella. La cuidaste, la protegiste. Porque si es importante para Dios el alma, imagínate si tú no le pones importancia. Y entonces le dijiste, yo cuidé de lo tuyo, Señor. Yo cuidé de lo que tú pusiste en mis manos. Por eso, ¿qué es lo que dice? La corregí a través de su palabra. La puse a través de tu palabra. La puse en el camino correcto que te agradaba. Eso es lo que le agrada a Dios. Y a través de eso, ¿qué es lo que viene? Los galardones, el favor de Dios y la vida eterna. Eso es lo que hace la justicia de Dios. El alma que sigue la justicia de Dios. Y el 10 dice, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Se va bien rápido el tiempo. Y cómo podemos ver que la palabra de Dios nos habla a la reconvención. Es molesta al que deja el camino. Y miramos que el que aborrece la corrección morirá.
todo aquel que no acepta la corrección de Dios morirá. Y todo el alma que pecare, esa morirá, dice. La palabra de Dios se va a cumplir. Y Dios no quiere que el alma muera. Por eso dice, ¿qué estamos buscando nosotros para encontrar la gracia de Dios? El favor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que hace? Dice, en términos jurídicos, convención es una contrademanda que hace. Cuando un demandante viene y hace la contrademanda. Eso es lo que hace el Señor. Es lo que estábamos hablando y lo que dice el pastor. El Señor quiere, hey, ven, pongámoslos a cuenta. Él quiere la reconciliación del ser humano. Él quiere la gracia, el favor de Dios. Pablo nos enseña que debemos llevar los conflictos, oiga bien, como cristianos, y calificándolos como una derrota espiritual. Insta a resolver diferencias dentro de la comunidad de la fe. Si alguien me lee 1 Corintios 6, del 1 al 6, y yo le voy a leer otro. Porque Él no quiere que vivamos en indiferencia. Por eso el Señor dice, aquí dice, la reconveniencia es molesta al que deja el camino. A muchas veces no les va a gustar y decirle, ¿sabes qué? El consejo, ven, vuélvete a Dios, vuélvete a... 1 Corintios, hermana, 6, del 1 al 6. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Amén. Y Jesús nos enseña a buscar la reconciliación directamente con las personas, el ofensor en privado. Porque el Señor, ¿qué es lo que hace el Señor? Como dijo el pastor, y Isaías lo dice, ven y pongámonos a cuenta, dice. Es necesario que, eso es lo que quiere decir reconveniencia, y para muchas veces es molestia. Pero después, ¿qué dice? En el siguiente palabra dice, al que aborrece la corrección morirá. Es lo que está diciendo. No te molestes cuando alguien viene. Tú dices el consejo, amas a tu hermano. ¿Y qué es lo que quieres? Que vuelva a los caminos y no fracase. Porque a lo mejor un día mi vida espiritual flaqueó, así como un día Elías. Y que dijo que quería quitarse la vida. Muchas veces espiritualmente flaqueamos. Y espiritualmente nuestra vida espiritual se baja. Pero que el Señor quiere, busquemos. Pero el Señor viene aquí y lo dice, ¿sabe qué? Busquemos la reconciliación, porque si aborreces mi corrección vas a morir. ¿A dónde lo lleva? ¿Cuál es el lugar que le toca a aquella persona que no acepta la corrección de Dios? Cuando una persona decide abandonar sus caminos y endurece su corazón, no fue un accidente, fue una decisión. Cuando decimos alejarnos de Dios, como el orgullo, la ira, la arrogancia que nos gobierna nuestra vida, y no escuchamos la guianza de Dios, vamos al fracaso. Y vamos a ir otra vez a 2 de Crónicas 26, 16.
Segunda de Crónicas 26:16. Porque muchas veces hay reyes que no quisieron. Dios manda profetas. En el Antiguo Testamento, Dios mandó profetas para que... Dios mandó profetas. ¿Dónde? Léele. Mas cuando era yo fuerte, su corazón se porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar el incienso del incienso. Amén, hermanita. Y podemos ver, va, lo que dice. Miramos que desde pequeños tienen ese deseo. Pero eso es lo bueno cuando nosotros ponemos el querer, cuando Dios pone el querer como el hacer. Porque los niños miran qué es lo que hacemos. Y el mayor ejemplo somos nosotros, como padres. Así como el mejor ejemplo para nosotros es Jesucristo. Y Dios llama. ¿Cómo podemos ver que estos sacerdotes le dijeron a este hombre un consejo? Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Oiga, ¿para qué se enaltece el corazón del ser humano? Para nuestra propia destrucción. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y después que vino Joiada y le dijo, ¿sabes qué? Eso no te toca a ti. Ahí, tú eres rey. En tu palacio tú puedes hacer lo que sea. En tu reino puedes hacer lo que sea. Pero aquí esto es de Dios y vas a respetar. Aquí hay un orden que debemos de seguir. Y es el orden de Dios que va a ser de bendición. Porque cuando no obedecemos, traemos fracaso a nuestra vida. Y dice, y todo esto dije, 16. Lo voy a hacer siguiente. Y se pusieron contra él, dice el 17. Y entró tras el sacerdote, dice, Azarías con él, 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra él, contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Había gente designada para hacer el incienso y para hacer lo que Usías no le tocaba hacer. Porque cuando hacemos eso, no hay temor de Dios. Y el sacerdote, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo, Dios los consagró. Sal del santuario porque has prevaricado y no será para gloria delante de Jehová. La prevaricación es una palabra fuerte. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Oiga bien lo que hace cuando nosotros no queremos agarrar el consejo. El sacerdote le decía, porque son temerosos de Dios, vienen de parte de Dios y le dicen, no hagas eso, no es correcto delante de Dios. Solo un consejo, quiero el bien para ti, que Dios quiere. Hazlo bien. Entonces, teniendo en la mano un incensario, ofreció incienso y se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, ahí de volada, dice, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y el sumo sacerdote, Azarías, los sacerdotes, he aquí, la lepra estaba en la frente, y le hicieron salir apresuradamente del lugar, y también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Las consecuencias cuando no obedecemos el orden de Dios. Cuando no somos diligentes a la palabra de Dios. Por eso hay un orden, que es el que Dios agrada. Y esto es para que aprendamos. Porque cuando está el orden de Dios, hay bendición. Y eso es lo que el Señor quiere. Que no cometamos y que cuando nos den un consejo a alguien, miramos a este hombre, a este rey, ¿qué es lo que hizo? Se apartó, no tuvo temor de Dios.
El problema cuando no tenemos comunión con Dios, cuando no tenemos una relación con Dios, perdemos el temor y la dirección de Dios. Y eso es que el Señor nos incita. Ser santos porque yo soy santo. Ir delante de Dios. Estamos en este crecimiento, estamos en este camino. Escoger el camino correcto de la santidad y la corrección. Lo que le agrada a Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Y Proverbios 21:16. Si alguien me lo lee, 21:16. Amén. La hermana habla. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Amén. Ese es el fin. ¿Qué es lo que le pasó? Las consecuencias de este rey. ¿Dónde fue? ¿Cuáles son las consecuencias? Y el 21:16 dice, es el lugar que le toca a toda aquella persona que se aparta de la sabiduría, de la dirección de Dios, de la corrección, que no quiere la corrección de Dios y la aborrece, al lugar de los muertos. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Es gracia y misericordia. Esto es gracia, que estamos aquí escuchando la palabra de Dios para vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Ser guiados por la palabra de Dios. Me gustó lo que dijo. Muchas veces no nos gusta obedecer a Dios. El pastor fue que lo dijo cuando vino. La palabra es dura cuando estamos en la carne, pero cuando estamos en el espíritu, se nos hace más fácil. Porque tenemos una relación con Dios. Somos más flexibles, pero yo le digo al Señor, yo estoy aquí para crecer. No crean que yo soy un super maestro. Yo cada día aprendo de cada uno. Y aprendo cada domingo también. Y yo lo único que quiero es hacer lo correcto delante de Dios. Porque ustedes me están viendo y tengo otro tipo de actitud allá abajo. Pero me gusta cuando me dicen que no son las cosas correctas. Porque así me corrijo todo y recibo todo. Lo que es lo que el Señor quiere. Y el 59, el 15, después dice el 15, 9 dice, mas el alma que sigue la justicia del día dice, y el que aborrece la corrección morirá. Las consecuencias de toda aquella persona que no quiere ser corregido por la palabra de Dios, que no busca. Y hoy es como al principio les dije, si oyeras atentamente la voz de Jehová, no endurezcáis el corazón, dice. Abrámosle el corazón a Dios, abrámosle el corazón a la palabra, a la presencia de Dios. Todos venimos con un motivo aquí. Dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos del reino de Dios. Nadie es salvo. Entonces, este domingo, esta mañana es para que la palabra entre y que el Espíritu Santo nos enseñe a buscar el favor de Dios, para así obtener la vida eterna, la gracia y el favor de Dios. Y que Dios me lo bendiga, hermano.